Buenas tardes. Empezaremos la charla, Samuel, en aproximadamente 10 minutos.
Ahí está. Buenas. El primer semestre. Ale. Mucho gusto. Mucho gusto. Sebastián, ¿cómo vas? Bien, vos. Bien, bien. ¿Tienen otros documentos? No. Por el momento dijo que no, porque era, pues también había la opción virtual. Incluso ahí está conectado uno. ¿Los primeros más? Sí, Sé que los de también tienen que venir. Eso sí los mandaron a venir. Entonces, bueno, les comento información.
Muchachos, tenemos 5 minutos. Vamos a ver. Igual hay que estar en el tercero. Ah, sí, pero ellos están en clase. Ellos están en clase de tecnologías. Ya. Bien. Sí, yo soy profesor de cooperación internacional y estructura del Estado. También en libre elecciones he editado estudios de la Oriental. ¿De estudios de qué? De la Oriental. Empecemos. Mientras el resto llega, se supone que tienen me pidieron que pasara lista. Muchachos, bienvenidos a esta charla. Me pedían ir con el espacio, clase abierta, para discutir un poco, explicar un poco este tema de qué es lo que está pasando entre China y Estados Unidos por esta pequeña isla que está aquí, que es Taiwán. Vamos a empezar con un poquito de historia. Muchachos, Taiwán, o la población originaria de Taiwán, no tiene nada que ver con China. La población originaria de Taiwán. La población originaria de Taiwán tiene más conexión con las Filipinas, con el sur de Asia Oriental y con la Polinesia y la Melanesia que como tal con Asia o con la China continental. ¿Qué pasa? Es que históricamente pues, no se ha investigado mucho. Taiwán empieza a ser importante históricamente cuando se vuelve colonia, primero española y después portuguesa. La nombre original de la isla, al menos en Occidente, era Formosa, la isla Hermosa. Y lo utilizaban como puerto para comerciar con China, con Japón y con Corea, tanto portugueses como españoles. En el siglo XVII, China toma control de la isla, se retiran los portugueses, se retiran holandeses también, se retiran los españoles y China toma posesión de la isla hasta finales del siglo XIX, cuando Japón, durante la Primera Guerra Sino-Japonesa,
toma el control completo de la isla. La isla es japonesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que se la devuelve a China como parte de los tratados del final de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se reinicia un conflicto en China, la Guerra Civil China, entre el Partido Comunista Chino, el PCC, dirigido por Mao Zedong, y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Mao logra ganar en todo el continente, en toda China, y Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomintang, los nacionalistas, se exilian en Taiwán. Mao no los persigue hasta Taiwán por dificultades políticas y económicas en las que entra la China continental, especialmente por sus políticas del gran salto adelante y de la revolución cultural. No tiene la capacidad en ese momento de retomar la isla. Chiang Kai-shek crea un gobierno, él denomina la República de China en Taiwán, inicia como una dictadura, como una gran dictadura, pero por presiones internas de la misma población se convierte a una democracia capitalista. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es Taiwán hoy en día? ¿Vos qué crees que es Taiwán hoy en día? ¿Lo consideras un país o no? Un estado, es un estado. Es un estado. Entonces, Es muy ambigua la cosa. hay tres posiciones que uno puede tomar respecto a la isla. Digamos, lo ambiguo se deriva de uno de los elementos de lo que es el reconocimiento personal. Hoy en día Taiwán es reconocido por 17 estados de 194, cuáles son Paraguay, la Santa Sede, San Marino, Tuvalu, Nauru, Vanuatu, y en este momento no recuerdo el resto. Pero si ustedes ven, no son países muy grandes. Hasta hace muy poco Nicaragua reconocía a Taiwán como un estado. Cambió la posición hace un par de meses. ¿Qué es importante entender de Taiwán? Por esa discusión sobre... Dejan adelante. Por esa discusión que sucede después de la Guerra Civil China, hay tres posibles respuestas a esa pregunta de qué es Taiwán. ¿Taiwán es un estado? ¿Tiene control de la población? ¿Tiene un monopolio de la violencia allá? ¿Tiene un ínfimo reconocimiento internacional? No mucho, pero un ínfimo reconocimiento internacional. Adelante. Acá empezar la pregunta. Entonces, estamos analizando qué es Taiwán. Para contestar esta pregunta hay tres posibles posiciones. ¿Es esta isla un estado independiente? No, porque ellos tienen dos posiciones. Sí. Si le preguntan al Kuomintang, ellos reclaman ser el verdadero chino, el verdadero representante del pueblo chino, lo cual incluye la China continental y partes del Neopólico. Otros dicen Taiwán es independiente. Terminemos la guerra, aceptamos de que la China comunista, el partido del PCC, controla la China continental, pero una cosa es la República Popular de China y otra cosa es la República de China, Taiwán. Y la tercera es la posición que tiene el gobierno de Beijing. Taiwán es una provincia rebelde. Contrario a como considera Hong Kong o Macao como provincias y ciudades con características especiales, el PCC considera que realmente Taiwán es una provincia rebelde. Y por eso justifica acciones militares cerca de la isla, porque manifiesta de que simplemente está retomando el control de su territorio. Ahorita mencionábamos la historia de la isla. La isla ha pasado por manos españolas, por manos portuguesas, holandesas, por su población nativa, que no va de la mano cultural ni étnicamente con la China continental, sino que tiene más relación
con las Filipinas y con la zona de Indonesia y Polinesia. Y justamente por eso es que se causa esta dificultad, que es Taiwán. Y estamos hoy en día en la crisis diplomática que tenemos, es justamente porque nadie sabe definir qué es Taiwán. Taiwán, hasta el año 71, era el legítimo representante del pueblo chino en la ONU. En el año 71, el Consejo de Seguridad, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce al PSC y a la China, llamémoslo continental, como el legítimo representante de China. ¿Esto qué significa? Que Taiwán pasó de ser un Estado pleno, con reconocimiento internacional, a convertirse en algo muy difícil de definir. Porque si nos vamos a teoría del Estado, muchos de ustedes ya la vieron o la están viendo, los 4 requisitos para ser un Estado: territorio, lo tiene; población, lo tiene; monopolio de la violencia, en general lo tiene; y es falta de reconocimiento. Si lo reconocen 17 países, ¿es suficiente? 17 de 194, 95, dependiendo de cómo tomamos a Palestina y a absoluto. Pero entendiendo que también, o sea, el hecho del reconocimiento como Estado no es el gran peso, sino el reconocimiento comercial puede ser legitimante. Lo que pasa es que, y justamente eso es importante, Taiwán no tiene embajadas. Taiwán tiene oficinas comerciales. Por ejemplo, en Bogotá hay una oficina comercial de Taiwán, pero no tiene las prerrogativas diplomáticas de una embajada. No hay protección para los diplomáticos, etc. Es una oficina comercial. Entonces, ¿es un Estado o no es un Estado? ¿Cómo hacen los ciudadanos de Taiwán para dejar otras partes del mundo de inmigración? Es complicado. Porque, y ya vamos a ir allá, si uno quiere tener relaciones diplomáticas y comerciales con la China continental, tiene que seguir algo que ellos llaman la política de una sola China. O reconozco a Taiwán o reconozco a la China continental. No puedo reconocer a los dos. Hay potencias. Prometo que no hablo mucho. De los países, de los 20 países que reconocen, ¿cuál sería? Yo tendría mucho peso. Porque a mí me puede reconocer, no voy a ser despectivo, me puede reconocer Paraguay, me puede reconocer Venezuela en la situación en la que está ahora, me puede reconocer Nicaragua, y cuando no me reconocen, entonces está la Alemania occidental, el Estados Unidos, ahora el problema está por esa visita a Taiwán, o sea, eso lo dijo el protagonista. ¿Quiénes lo reconocen? Un país que sea como realmente el poder meritorio grande, y no tanto por extensión, sino por el peso que tiene la Santa Sede. La Santa Sede del Vaticano. Y no, por lo que le digo, no tanto por el peso geográfico o económico, sino por el prestigio mismo del Papa como cabeza de la Iglesia Católica. Sería realmente el único de los países que uno dice puede llegar a ser influyente a nivel diplomático global. Porque Tuvalu, Vanuatu, son países y merecen todo el respeto del mundo. No diré que no. Pero pues no es lo mismo. Lo mismo. Volviendo a la política, o uno reconoce a la China continental o reconoce a Taiwán. No puede reconocer a ambos. Muchos países juegan a una situación diplomática mezclada. No reconocen a Taiwán, pero tienen relaciones comerciales. ¿Por qué? Taiwán es una de las principales economías del mundo en producción de semiconductores y microchips. Dos cuestiones muy necesarias en la cuarta revolución industrial. Es cierto que era con más peso durante los 90, ya la China continental ha crecido mucho y le ha quitado mucho margen de mercado. No se puede negar que Taiwán dirige la electrónica del mundo hoy en día todavía. Entre Taiwán, Japón y China dirigen la electrónica del mundo. No, realmente en recursos no es muy rica. Y el mar tampoco es que tenga muchos recursos de tipo pesquero o minero energético. Y el acceso, o sea, pues la posición geográfica que le brindaría a China es muy importante.
Ahí ya vamos allá. Me encanta poder hacer esto con esta pantalla. ¿Por qué Taiwán también es importante para la China continental? Primero, porque China viene discutiendo su frontera con Japón a nivel marítimo, en las que en japonés se llaman las Islas Senkaku. En mandarín, debo ser sincero, no soy capaz de pronunciar cómo se dice. Entonces me quedo con el nombre en japonés. Y también China viene haciendo un crecimiento importante territorial aquí, en el mar del sur de China. Especialmente, porque aquí no se alcanzan a ver mucho, aquí en las islas de Paracelso y en toda esta zona. ¿Qué es lo que está haciendo China? China, en su área marítima legitimada, encuentra algunas islas. Y llamar las islas es muy difícil, son puntos de coral que están por encima del nivel del mar. Una base militar. Lo cual hace que se expanda su área marítima más. O, misteriosamente, encuentro otra y sigo expandiendo. Y sigo colocando bases militares. Con lo cual, empiezo a expandirme y a poner en peligro las fronteras de Filipinas, Vietnam, Brunei, la misma Indonesia y Tailandia. Porque China empieza a expandirse. ¿Qué es lo que busca China al expandirse en el mar del sur de China? Controlar esta zona aquí. Esto es una zona que se ha denominado como una zona de choque o de ahorcamiento comercial. Ese es el estrecho de Malaca, donde pasa el 40% del comercio global. Otras zonas pueden ser de choque, son el estrecho de Omán, el canal del Suez, el canal de Panamá, etc. China desea controlar o se ha venido expandiendo hacia esta zona para controlar ese comercio. ¿Dónde juega aquí Estados Unidos un papel importante? Taiwán, ya vimos que económicamente es importante, pero Taiwán es una democracia, cuando la China continental no lo es. China define su sistema político, la República Popular de China define su sistema político como un sistema de meritocracia, basado en Confucio principalmente. Tener algo que ellos denominan una provincia rebelde, democrática y capitalista. Lo que aplica China hoy en día es un capitalismo de Estado, son empresas controladas por miembros del partido. Significa, primero, una humillación a nivel diplomático. Si yo alego de que ese es mi territorio y no lo controlo, pues hay una humillación. Y segundo, es una base importante para Estados Unidos. No a nivel militar hoy en día, tropas allí están en Japón, pero sí a nivel geoestratégico. Si yo no controlo ese territorio, mi enemigo puede llegar allá. Si ustedes siguen la embajada de China en Bogotá, han estado publicando mucho sobre la visita de Nancy Pelosi. Mucho. Y traducido al español, lo cual lo hace mucho más cómodo. No sé cuántos de ustedes hablan o escriben mandarín. Yo no he podido, yo llevo 4 años estudiando y estoy que no es por decir, pero bueno. En mandarín, yo estaba estudiando una mandarinista, pero no. Cuando llega una visita de la tercera persona con más poder político en Estados Unidos a la isla, es una humillación diplomática gigante, porque es como si Estados Unidos estuviera rompiendo la política de una sola China que viene dirigiendo las relaciones entre los dos desde el 71. Esto ya venía pasando desde hace varios años. Cuando Donald Trump gana, la primera persona que él llama es a la primera ministra de Taiwán. Esto no empieza a suceder apenas con Joe Biden. Esto viene siendo parte de esa guerra comercial y dialéctica que manejan las dos superpotencias. No estoy de acuerdo con los que calculan de que esto va a ser una nueva guerra fría, pero sí que las dificultades geoestratégicas no se están teniendo en cuenta. Entonces, saben que en Estados Unidos, digamos, esto no es una agenda compartida de los partidos, porque cada vez que se pide recursos para enviar a Taiwán, etcétera, de diferentes ayudas, eso se aprueba por la Cámara
Así es, eso es unánime, eso nadie lo discute. La política diplomática de Taiwán es de los dos partidos. Entonces, para China, aquí se está jugando frontera, prestigio, una política que viene funcionando desde hace 50 años y algo de hecho. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Obviamente debilita la posición de su principal rival global en este momento, de China. A nivel, al menos, geopolítico, que China ha jugado los dos bandos en el conflicto ruso-ucraniano, diciendo de que no estaba de acuerdo con la invasión de Ucrania, pero ayudando a Rusia a saltarse las sanciones que le pusieron por invadir a Ucrania. Y segundo, también es un tema de control. Estados Unidos viene siendo la principal potencia en el Asia Oriental y en el Pacífico, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando derrotó a Japón. Le entra China comunista como competidor. Mientras Taiwán siga como está, China no puede despegar toda su fuerza en el Pacífico. ¿Pero qué está haciendo China en Taiwán en estos días? Ya disparó misiles a aguas que se consideran de Taiwán, incluso por encima de Taiwán. La noche que pasó Nancy Pelosi en Taiwán, cruzaron 21 aviones militares cargados con bombas sobre el área de Taiwán. Y en estas 3 semanas que siguen, van a venir, ya avisaron de que toda la isla va a estar cubierta por aproximadamente de 60 a 70 barcos de la Marina China para ejercicios militares. Si ustedes ven, son bastantes barcos. ¿Cuál es la cuestión? Hay una cuestión que ellos no están teniendo en cuenta, y es que el estrecho de Taiwán es muy difícil de cruzar en esta época del año. Hasta octubre, noviembre, las aguas no se calman. Las posibilidades de monzones y de tormentas son bastante grandes. Pero claro, tienen que reaccionar. Ese es un contexto internacional, pero también es importante entender el contexto nacional de ambas superpotencias. Nancy Pelosi hace esta visita, primero vamos a Estados Unidos, sin consultar a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. De hecho, una de las respuestas de Estados Unidos a China por esta visita es que el Ejecutivo no puede interferir con el Congreso, y que ella hizo esta visita en nombre del Congreso. Ellos alegan de que igual es una violación a la soberanía. ¿Pero qué demuestra esto? Que el señor Joe Biden hoy en día no tiene una capacidad de liderazgo real en su partido y por lo tanto ni siquiera en su país. Más allá de las noticias de que esté enfermo o no, una persona que se supone su aliada política, incluso su subalterna, si uno lo ve en términos del partido, no le consulte y haga una visita que pone en riesgo una estrategia de más de 60 años, dice mucho de la política. Su argumento de Nancy Pelosi es: yo vine a proteger la democracia y a demostrarle a los 27 millones de taiwaneses que no están solos. Sí, 27 millones parece mucha gente. En línea con el coronavirus. No, la democracia. Frente a los 1.200 millones que tiene la China continental, 27 se vuelve poquito, pero igual es ejemplificante. Pero la política interna de China, aunque es difícil de determinar porque la prensa es controlada, también viene criticando mucho a Xi Jinping. De hecho, hace poco, justamente preparándome anoche para esta charla, logré dialogar con 2 amigas que están viviendo en Taipei, trabajan para la Cámara de Comercio Hispano-Taiwanesa en Taipei, y ellas me decían de que la información que les alcanza a llegar, Xi Jinping está siendo criticado, porque las personas esperaban, bueno, al menos los líderes sobre los que él se sostiene en el partido, esperaban una respuesta más agresiva. Xi Jinping ya logró que su nombre esté en la Constitución de China. Hay un artículo en la Constitución de China que dice: las ideas del camarada Xi Jinping son norma constitucional. Punto. Junto con Mao y Hu Jintao. Son los únicos 3 que...
Entonces, teniendo esto presente, su figura se empieza a ver debilitada, muy debilitada, lo cual lo puede llevar a emprender acciones militares en estas semanas. La política interna empieza a jugar dentro de la política exterior. Hay una competencia en Estados Unidos. ¿Quién va a reemplazar a Joe Biden? Es poco probable que él se vuelva a presentar para la reelección, por su estado de salud también. Esto puede ser una jugada de Nancy Pelosi para mostrarse fuerte en política exterior y presentarse ella como candidato, o un candidato que ella apoye, que normalmente lo ha hecho. Y en China está la figura del líder siendo cuestionada. Los chinos, a partir de la filosofía de Confucio, aunque digan que no lo aceptan ahora, tienen un punto político importante, que se llamaba en la época imperial el mandato del cielo. Cuando el líder, el emperador en la antigüedad, le empieza a ir mal, las personas tienen el deber de revolucionarse y cambiarlo porque perdió el mandato del cielo. Obviamente ellos se llaman a sí mismos pues, laicos o ateos hoy en día, pero eso está en la cosmogonía y en la interpretación del mundo de la mente china. Si a Xi Jinping le empieza a ir mal con Taiwán, pueden empezar a haber revoluciones. Especialmente que no está tan lejos de Taiwán. Hong Kong y Macao. Macao, ex colonia portuguesa, Hong Kong, ex colonia del Reino Unido, de vuelta en 1989. Y Macao un par de años después. Son regiones especiales porque se permite la democracia, son capitalistas, no hay censura de prensa, no hay censura de redes sociales. De hecho, en Hong Kong es de los pocos lugares en la China continental donde se conmemora la masacre de Tiananmen, porque en Beijing no se puede. Vuelven y los matan si lo conmemoran. Hong Kong viene demandando mayores libertades de Beijing, porque aunque ellos se llaman una democracia, yo no me puedo presentar de candidato si no tengo la aprobación del gobierno central de Beijing. Eso sí es una verdadera democracia. No combina mucho, ¿cierto? Hay casi que una frontera, de hecho que está delimitada entre Shenzhen y Hong Kong, ya que Hong Kong tiene la posibilidad de manejar su sistema migratorio separado. Los colombianos podemos ir a Hong Kong sin visa, pero a China no. Por 90 días. Por si alguno quiere ir a Hong Kong. Para los que no. Ahorita no. Ahorita no. A ver si le tocó un tipo ahí cerquita. No, tengo otro trámite que es Hong Kong los últimos 3 años tuvo demostraciones muy fuertes, lo que se llamó la revolución de los carros amarillos, que fue reprimida muy violentamente. De hecho, sus líderes misteriosamente desaparecieron 3-4 meses y volvieron a mandar al gobierno de Beijing, misteriosamente. Lo mismo hicieron hace poco con el director de AliExpress, la compañía de ventas en línea. Se le ocurrió criticar al gobierno, se llama Jack Ma, desaparecido 6 meses, vuelve demacrado, con algunas cicatrices, llamando al gobierno de Beijing. Por casualidad. Sí, pudo ser que durmiera mal y se le marcara la almohada en la cara. Son cosas que pueden llegar a pasar. Viendo la economía y viendo los temas políticos, creo que es importante, quiero hablar también de términos militares. Muchos hablan de la Tercera Guerra Mundial, que nos van a acabar, que ambos tienen bombas atómicas. Y en parte es cierto. Estados Unidos tiene suficientes bombas atómicas como para acabar cada centímetro del mundo como 30 veces. Y China como 2 veces. Pero militarmente
no es estratégico para China entrar hoy en día en un conflicto con Estados Unidos. ¿Por qué? Es verdad que China viene creciendo mucho a nivel militar, creando incluso sus propias armas y no comprándolas. También porque después de la masacre de Tiananmen, nadie le puede vender armas a China. Entonces ellos crean su propia industria armamentística. Pero en términos militares, así China tenga 2 millones de personas en su ejército, Estados Unidos tiene aproximadamente entre 7 y 8 cuarteles. Todos entre todos los aliados. En el Pacífico más sus aliados, Australia, Reino Unido, China la misma India. China ya tiene 3. está a punto de sacar. China tiene 3 portaaviones. Desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra marítima se dirige por portaaviones, no por barcos destructores o cañoneros, por la capacidad de reacción de los aviones. Segundo, Estados Unidos tiene más aliados. Inversión. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, las mismas Filipinas, Australia, Reino Unido y la India. También hay un plan geopolítico de hacer de Australia una potencia, pues como incrementar su poder. Para contrarrestar a China en el Pacífico. India y China vienen manejando una relación útil, más no de amistad, desde la guerra que ellos tuvieron en los 60. India movilizó tropas de la frontera china. Pero es una frontera que ellos vienen discutiendo desde hace mucho, que es acá, en el Cachemir con Pakistán, de quién es un valle que está acá. Pero que ellos tienen un trato. Si llega a haber una confrontación ahí, que ya ha habido, no puede haber disparos, se tienen que golpear. No, suena gracioso, pero el año pasado pasó un conflicto en esa frontera y a punta de puños y de unos pedazos de madera que encontraron, los soldados chinos mataron a 8 soldados chinos. Hay una historia que es realmente. Ahí hay una connotación religiosa y también por esta zona del porque mucha de esta zona de la India es budista, no hinduista sino budista, y se ven representados por el Dalai Lama en el país. La cuestión también religiosa cristiana se dice de que, bueno, nos dicen que Jesús murió allá, pero que también en esos años que la Biblia no habla de la adolescencia de Jesús, que Jesús predicó en la India. De hecho hay una religión cristiana hindú que dice que ellos son los verdaderos cristianos porque ellos recibieron las primeras palabras. Sí, hay unos templos con religión. Y también pues el control de todo el Himalaya, pues ahí pues, la frontera por el control del agua. También hay pues un asunto muy crítico para la India, y para China, pues controlar el agua con esas poblaciones tan masivas. Se supone que, y esto salió hace 15 días, India en 10 años ya va a tener más población que China. Ya lo van a superar. Mantener esas poblaciones es complicado, entonces claro, toda esta zona aquí es importante y controlar esta zona por el comercio. Porque a China le interesa tanto el comercio, no solo porque de ahí llega gran parte de su dinero, sino porque China no tiene acceso a grandes reservas mineroenergéticas hoy en día. Obviamente las tiene, pero no son tan grandes. Por lo tanto, controlar el estrecho de Malaca le da acceso a su aliado Irán y a los países del Golfo Pérsico para la compra de petróleo. Si esto lo controla un enemigo de China en un momento de crisis, China se queda sin enemigo. China tiene una visión, esto es muy importante tenerlo en cuenta, concéntrica de la civilización. Si uno toma el nombre de China, en mandarín es Zhongguo. Y si uno ve el carácter que ellos utilizan, traduce literalmente como imperio del centro. Para ellos, cosmogónica, religiosa y políticamente, ellos son el centro del mundo. Entre más lejos estemos del centro, más bárbaros somos. Entonces, también hay un choque con Estados Unidos, civilización versus barbarie. Una deshumanización del otro al centro.
conocer ahí por la... Sí, el pueblo más pueblo mismo. Principio básico de derecho. Eso es cierto. Ahora bien, ¿qué pasó hoy? La señora Nancy Pelosi no se quedó solo con la visita a Taiwán. Hoy la señora en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay que admitirle la valentía. Sí, o sea, sí, tiene 80 años. Tiene 82 Sí. Hay que admitirle la valentía de pararse ahí. Sí, Puede ser una zona turística hoy en día, yo no voy a decir que no, pero la connotación de ella, pararse en una zona. Hay turistas de turistas. sí, no es lo mismo que se pare alguien como. Si cualquiera de nosotros se parara ahí, pues no creo que pasaría mucho. No creo que se vaya a estructurar la política internacional. Pero que ella se pare ahí es un símbolo. Y es un símbolo muy fuerte. Por ahora de Corea del Norte no han dicho mucho, también porque su prensa es incluso más controlada que la China. Pero este viaje por Asia de la señora Nancy Pelosi está demostrando dos cosas. Primero, que ella es la verdadera líder del Partido Demócrata en Estados Unidos. No lo es el presidente Biden. Y segundo, que el Congreso está dispuesto a hacer diplomáticamente lo que el Ejecutivo no está haciendo con la Secretaría de Estado. Y es hacerse sentir alrededor del mundo. Pero yo creo que, o sea, la política internacional de Estados Unidos ha tenido un giro dramático después de la salida de la presidencia del presidente Donald Trump. O sea, es innegable que el giro diplomático que tiene la presidencia de Joe Biden es completamente diferente y ha tenido un liderazgo o una presencia fuerte en términos internacionales. No es de gratis o que el Senado de Estados Unidos y que esta agenda la impulse el Partido Demócrata y la Secretaría de Estado, que Filipinas, que Finlandia y esos países nórdicos aprobaron entrar a la OTAN. Finlandia y Suecia entran a la OTAN. Lo que pasa es que la política exterior de Donald Trump para el lejano oriente era una política de confrontación muy abierta, especialmente con China, con la llamada guerra económica. Esto es un siguiente paso en esa confrontación. Mientras que Joe Biden planeaba una distinción, una detente, si queremos utilizar las palabras de la Guerra Fría, con China, Nancy Pelosi hace un viaje de estos. Bueno, estos dos viajes en particular en Corea y en Taiwán, y reinicia un conflicto que venía dándose ya momentos de distensión, las sanciones habían bajado, el comercio estaba subiendo. Se rompe esa política del Ejecutivo y se entra en una confrontación desde el Legislativo. Bueno, la pregunta que muchos se hacen aquí en Colombia, ¿y esto cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta y mucho. Partamos de una cuestión. Están enfrentando a nuestros dos principales socios comerciales. Estados Unidos como primero y China como segundo. Dos países que vienen invirtiendo mucho dentro del territorio colombiano. Si ustedes se ponen a ver, China es el que está terminando las 4G, en gran parte, especialmente las del Putumayo y las de Antioquia. Ustedes van a Urabá, cerca más o menos entre La Beiba y Carepa, toda la señalización de las obras está en mandarín. Y el metro de Bogotá. El metro de Bogotá y en Urabá, además de los tres puertos que están en lo público, que es Puerto Antioquia, los privados, unos piscis y otro no se llama. El gobierno chino ya compró los terrenos para hacer un cuarto puerto en Nuevo Oriente, en Urabá. El metro de Bogotá, al menos la primera línea, porque ya anunciaron la segunda. ¿Quién sabe quién la hará? Pero están metidos aquí. Si se enfrentan ellos dos, nosotros vamos a caer en la mitad. Las bombas atómicas chinas no nos alcanzan. Está bien. Pero, ¿qué posición vamos a tomar también nosotros geopolíticamente hablando?
¿Cuál nos van a exigir? Sí, más bien. ¿Qué nos van a exigir a cambio de la posición política? Sí, más bien. Porque Venezuela viene en un proceso de crisis, pero también viene solucionando un poco a punta de dolarización. Venezuela es un gran aliado de China, eso es cierto. Pero gran parte de la inversión china en Venezuela vino a Colombia durante las épocas, porque fueron varias, no lo quería decir en plural, de la crisis venezolana. Más o menos entre 2005, 2008 y entre el 10 y el 14, China saca gran parte de su inversión de Venezuela y la trae a Colombia. También le vendemos mucha comida a China. Bueno, ellos mismos se la venden, para ser preciso. La mitad de los llanos orientales y de las haciendas de los llanos orientales son de compañías chinas para cultivar y llevarse la comida. Ellos no tienen suficiente tierra fértil para alimentar a sus 1.200 millones de personas. De hecho, por eso es que hay una ley bastante nueva aquí en Colombia restringiendo la compra de terrenos por parte de extranjeros. 7 hectáreas si es una persona natural, 35 si es una empresa. Es el tope máximo que puede tener. Estoy viendo mucho. Entonces, eso es una distracción. Una dinámica. Pues no, y pasan unos chinos que por allá, vienen y compran de aceite. Sí, o crean varias empresas de papel y con cada empresa de papel compran 35 hectáreas. Eso no soluciona el problema, pero esa fue la gran solución que inventaron nuestros franceses. Gracias. Volvamos a lo principal, el estrecho y Taiwán. Son países que ya son culturalmente muy parecidos. Cuando el Partido Nacionalista se aísla en Taiwán, desplaza a la población nativa o la mata. Hubo algunos genocidios pequeños allí. Son 2 países que se reconocen como de etnia Han. La etnia Han es el 90% de la China continental y el 99% de Taiwán. En China existen varias etnias. La Han es la principal. De hecho, en mandarín se dice Hanyu, que es el idioma de los Han. También están los cantoneses, los tibetanos, etc. Como cuestiones étnicas, culturales. Se consideran iguales. La disputa es geopolítica, económica y, esto sonará muy feo, pero mucha de la diplomacia es así, de ego. Y no tanto de ego propio, sino de prestigio. ¿Quién está dispuesto a perder prestigio? Y todo esto surge por una negociación entre Estados Unidos y la Unión Soviética hace 50 años. Estados Unidos tuvo la oportunidad de vetar que la China continental fuera representante de China por su poder en el Consejo de Seguridad, pero se negoció, ya que la Unión Soviética había prometido vetar todos los países capitalistas que se estaban liberando en África. Esa fue la negociación. La Unión Soviética no veta la entrada a la ONU de todas las excolonias africanas, muchas de ellas capitalistas, aunque de dictaduras muy fuertes, a cambio de que dejaran de apoyar a Taiwán. El mundo está mirando aquí en Taiwán. ¿Qué está pasando? Los taiwaneses obviamente están felices, es un apoyo muy importante a su sistema. Las personas en la China continental, exceptuando obviamente Hong Kong y Macao, están asustadas. Que nadie quiere una tercera guerra mundial. Bueno, al menos yo no la quiero, no sé ustedes. Nos ha tocado vivir tantos momentos históricos últimamente que prefiero parar un ratico y que todo vuelva como a calmarse. Taiwán tiene la capacidad de aguantar un ataque de la China continental por 3-4 semanas. Gracias a las minas que han puesto, a sistemas de alerta temprano, la tecnología que tiene, Taiwán puede aguantar 4 semanas.
Me parece. Yo no sé, pues sí, no, el hecho de que no es lo mismo decían de Ucrania. Míralo ahí. Para invicto. De hecho, muchos pensamos que Kiev iba a caer a las 96 horas del ataque y aguantó. Sí. Pero pues por los mismos informes militares de Taiwán, ellos dicen garantizado 4 semanas. Garantizado. Claro que, digamos, esto sería lo mismo en un escenario internacional como en Ucrania. O sea, los países como Estados Unidos no se van a quedar con los brazos cruzados, más van a hacer inversión económica y militar, de una cierta manera. También hay mucha inversión de Taiwán en la China continental. Frente a la, digamos que el paralelo que se podría hacer con el conflicto entre Rusia y Ucrania, China y Taiwán. Hay asuntos que a mí me parece que no debemos perder de vista, y es que las grandes potencias no están listas a ir a defender al norte. Que va a meter a Estados Unidos, no, pues ellos ganaron la camorra porque ya lo hicieron, hicieron el punto para ponerlo a pelear y sale ya. Y ya está por allá más lejitos y se vuelve para atrás. Entonces, cuando uno dice, bueno, listo, puede ser que los taiwaneses aguanten más. Yo creo que eso es más o menos irrelevante, pero si se aguantan más o se aguantan menos, ahí es una actitud política. Y es una actitud política de la dirigencia de los países que están en conflicto. Porque recuerden ustedes que una de las características grandes que nos diferencia a nosotros de los asiáticos es que tanto nos importa la muerte. A ellos no les importa. A ellos no les importa. Y ellos tienen la valentía, voy a utilizar su término propio, de decir, hay personas de quinta que se pueden morir de esa manera, no les importa. Y nosotros andamos con el ego de que todos somos iguales. Y bien que mal, a Rusia le corresponde ser un tantico coherente con alguna orientación hacia un modelo más democrático del que tenía antes. Entonces miren que no fue una estrategia de eliminación, sino más bien como de contención y de destrucción de algunas cosas, que si muere mucha gente, sí, pero que yo pienso que es más difícil que China se mida como pienso yo, y me puedo equivocar seguramente, como se ha contenido Rusia, porque Rusia tiene toda la capacidad de borrar del mapa, toda. No lo ha hecho porque es una decisión política, no sé, porque la guerra es una decisión política. Ahí también hay una cuestión, y yo también lo he mencionado ahorita, no es solo una cuestión de contención, de valentía o no valentía, sino una cuestión también estratégica comercial. Geoestratégica comercial. ¿Por qué? China es el principal productor hoy en día de tierras raras. Son minerales muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, está el coltán. 86% de las reservas probadas están en el Congo, 5% en China y otro 5% entre Colombia y Bolivia. Solo que nosotros no lo hemos empezado a explotar. Estados Unidos necesita eso para sus principales empresas. Apple, Google, Amazon, su misma estrategia militar requiere esas tierras raras, porque esos son los microchips. China sabe que si cierra, Estados Unidos no tiene la capacidad temporal, es decir, la capacidad logística, pero no temporal, de ir a explotarlo al Congo. Tampoco es que tengan mucho Estados Unidos en varias partes de la África subsahariana por su apoyo a muchas de las dictaduras. Y también porque no intervinieron en Ruanda cuando la masacre de los Tutsis. No tienen tiempo para sentarse a negociar con el Congo a empezar a extraer eso. Estados Unidos necesita China. China es el mayor productor de todos los suplementos electrónicos que se utilizan en Estados Unidos. ¿Los hacen compañías estadounidenses? Sí, pero con mano de obra de Estados Unidos. Estados Unidos, si renuncia a producir en China, un iPad puede empezar a valer $1,200 más, lo cual hace que la capacidad económica y adquisitiva en China. A veces las explotaciones laborales. y eso que en China ha mejorado, ahora donde están produciendo muchas compañías es en Vietnam. Hay que tener en cuenta que China, No, tranquila, déjame. hay que tener en cuenta que China ha logrado crear
crea una enorme clase media. De la clase media, cuando usted asciende a clase media, ya no trabaja por 10 centavos de dólar, no trabaja por $1, por 2. Entonces, esa creación de esa enorme clase media, usted tiene gente. En la gente de la gente. Tiene gente para todo, y eso también ha hecho. Por eso la economía china no se ha derrumbado como pensaban mucha gente que se iba a derrumbar con todo. Porque se ha ido fortaleciendo durante un plan de. China tenía un gran peligro con la deuda y todavía lo tiene. China es el país más endeudado del mundo. Pero tiene una gran ventaja. También es el mayor acreedor de Estados Unidos en el mundo. Y tienen lo que ellos llaman la opción nuclear, que es una bomba atómica. La opción nuclear es sacar al mercado todos los bonos de Estados Unidos y hacer que el dólar se desplome a valer nada para acabar con la economía de Estados Unidos. Bueno, sin problemas. Cuando hablamos de dólares, estamos hablando de países que tienen unos saldos bajo la manga que no suelen contar. O sea, alguien que analiza como el profe cuenta ese tipo de cosas, es una concurrencia. Entonces, estamos siempre somos muy ciegos, por eso es muy interesante. Es que el día que China utilice la opción nuclear que ellos llaman, no solo la economía de Estados Unidos, todas las economías ligadas al dólar se acaban. Es el más específico del baja precio del dólar. El precio del dólar se maneja por oferta y demanda. Cuando yo saco, si China lo hiciera, todos los bonos del tesoro, la oferta triplicaría la demanda. Entonces el precio cambia. Eso no sale normalmente en medios, lo que dice la decana. Y la decisión es una mercancía como cualquier otra. Al exceso de demanda, al exceso de oferta, baja el precio porque la demanda no es suficiente para mantener las cantidades que se tienen. Y son trillones de dólares los que se le deben a China. China debe trillones de dólares, claro. Pero si el dólar cae, yo debo menos. Es que China es la que debe el dólar. Si cae el dólar, China debe el dólar, se le baja la deuda también. Exactamente. Estados Unidos, ¿qué tiene a favor? Es el principal socio comercial de China, junto con la Unión Europea. Si sanciona a China, y la Unión Europea también lo hace, la economía china colapsa. Ambos tienen una parte del sartén por el mango en términos geoeconómicos completamente. ¿Qué le queda a China, que es un factor que pocos han tenido en cuenta? La capacidad aérea de drones para una confrontación. ¿Aérea de drones? Drones. China es el país con más drones militares y con su capacidad industrial los puede reemplazar muy fácil así los destruye. Un dron nunca ha sido utilizado en un conflicto. En las intervenciones en Afganistán y en Irak sí, pero pues eran conflictos asimétricos, no en un conflicto entre grandes potencias. ¿Qué peso pueda tener o no un dron con respecto a un portaaviones? La verdad no lo sé. Es más difícil de localizar, puede llevar bombas de gran poder, es más difícil de darle un tiro y tumbarlo, pero no ha sido probado en guerra. Sería una apuesta. La otra dificultad militar que tiene China, aunque tiene muchos números, es que no tiene experiencia. El último gran conflicto militar internacional de China fue contra India en los 60. Desde eso, las tropas chinas no han combatido a nivel internacional. Estados Unidos ha intervenido en Irak, ha intervenido en Afganistán, ha intervenido en Siria contra el Estado Islámico. Estados Unidos tiene mucha más experiencia y a veces pesa más una persona que sepa que sí que en términos militares, en términos de experiencia. ¿Cuántos militares en Estados Unidos? Por tanto, la Guardia Nacional y todas sus ramas, aproximadamente 650, 700 mil. Es más como las estrategias militares que lo que usted tenga, que las armas que usted tenga, lo digo es por lo que pasó en Vietnam. Vietnam fue el que acabó con Estados Unidos, siendo Estados Unidos una potencia militar para ese entonces, y lo sigue siendo pues ahora. Pero no se puede confrontación también.
porque eso fue una confrontación asimétrica. Que realmente Estados Unidos nunca había combatido una guerra de guerrillas. No estaban preparados y todavía no lo están, apenas están en la muestra de eso para combatir una guerra de guerrillas. La estrategia tiene que cambiar mucho. Y eso no lo hicieron ni en Vietnam ni en Afganistán. Y el costo político de una de sus ingresos hay que medirlo y eso se olvida. Porque es verdad que la estrategia puede ser de eliminación, pero si la estrategia de contención, por ejemplo, no tiene muchas posibilidades quienes no mantienen la guerra en este tipo de guerra. Y también está el tema de las redes sociales. No es lo mismo yo declarar una guerra y que nadie vea los muertos. Que pasó en Vietnam, por ejemplo, que porque a Nixon le toca retractarse y salir de Vietnam, que la gente empieza a ver los muertos en televisión, empieza a ver los féretros llegando. Hoy en día tenemos redes sociales, ni siquiera tenemos que ver el féretro, podemos ver el cadáver en Full HD si así lo queremos. Y en acción, Eso impacta, y eso impacta más en Occidente que en Oriente. A nosotros nos impacta ver mucho más un muerto que un oriental. No, yo no recomiendo. Ellos respetan mucho la muerte, obviamente, pero y eso empieza a afectar la opinión pública. Y ahí entra lo que mencionaba la decana del costo político. No se nos puede olvidar que Estados Unidos es una democracia. Una guerra contra China no se dio en 4 años. Para unas votaciones, y Joe Biden no es Roosevelt con su capacidad discursiva de mantener unido un país durante toda la Segunda Guerra Mundial. Pero respetando yo mucho, Joe Biden no tiene ese carisma, no tiene esa capacidad para mantener unido. Usted no respeta. De verdad que el partido político también se debe de construir y se tiene que ganar. Y si no da para uno decir, hay otros perfiles que sí han marcado distintos en realidad. Rubén, por ejemplo, lo piensa como un monstruo al lado de este niño. No tan lejos, Obama. Incluso el mismo Obama. Pues Obama logró tener una popularidad, está enfrentando varias guerras en Oriente, etcétera. Y además baila muy bien. Ay, qué mal. No, pero realmente la capacidad de dirección también influye mucho. Y queda ahí muy discutible, muy discutible, queda completamente. Realmente, también el liderazgo de Xi Jinping puede estar en discusión. Lo que pasa es que tiene la ventaja de que puede ordenar la eliminación de sus opositores. Corea del Norte están organizando para responder a la visita de la señora Nancy Pelosi el día de hoy. No nos puede olvidar que Corea del Norte ya ha lanzado misiles a aguas territoriales japonesas. Bueno. Lo que pasa es que si China es hermético, Corea del Norte es el ermitaño por naturaleza. Conseguir información de Corea del Norte es muy difícil. Y viajar allá es muy complicado. A los colombianos nos piden visa para Corea del Norte. Para Corea del Sur. La mayoría de la inclusive vos tenés que darle seguridad para lo que dice. Lo guardan un poquito, tiempo que los está De hecho, para obtener la visa hay que obtenerla por una agencia de turismo que está en Suecia. Después volar hasta Beijing y de Beijing volar a Pyongyang. Y si uno quiere ir a Corea del Norte. Si vas a lugares restringidos, se puede encontrar a la carne por eso. Y cuando llegas al país tienes 72 horas para inclinarte al frente de las estatuas de los 2 Kim pasados. No se puede separar del grupo de turistas que tiene un guía y el guía es un militar entrenado. El Estado de Corea del Norte es omnipresente. Sigue ciudadano por ciudadano. Tienen todos los ojos en toda la Unión Soviética era una guay. Sí. Realmente era mucho más flexible. Ustedes vieron una película que se llama de Cancha. Ok. Más o menos así llega. El ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar con el tema de Taiwán? Se va a diluir
en otras discusiones que tienen los dos países por temas de derechos humanos. Estados Unidos va a presionar mucho más a China por esta región de Xinjiang. Es una región mayoritariamente musulmana, cuya población está siendo perseguida por el Estado completamente, los uigures. Es una población, pueblo túrquico musulmán. Su población tiene que tener unas aplicaciones especiales en los celulares, y si mencionan una palabra, el gobierno ya lo sabe. Y hay unos campos que ellos llaman de reeducación, que misteriosamente cuando hay una visita occidental el campo desaparece y se puede ver en el satélite. Esto es un día, esto el otro día no hay nada. Y China va a seguir presionando a Estados Unidos por los movimientos de igualdad racial, por cómo reacciona la policía en temas raciales de Estados Unidos. Y entre los dos se van a seguir acusando de acabar con los derechos humanos de su población. Realmente no creo posible una tercera guerra mundial. Si estamos en una cuarta crisis del estrecho de Taiwán. Ha habido 3 crisis antes de esta. Esta tal vez es la más grave, porque es en la que China ha estado más fuerte. Pero no es la primera ni será la última. En el peor escenario, no, ni siquiera una guerra. La caída de Taiwán. El recontrol de China. Joe Biden no tiene, como les decía ahorita, el liderazgo ni la capacidad discursiva para defender una guerra abierta y sacrificaría todo. Se quedan discutiendo sobre derechos humanos con su población y siguen comerciando y el mundo sigue como uno. El valor de la democracia, el entendimiento, tomar café y todo. Si Nixon se pudo sentar con Mao, ¿por qué no Joe Biden con Xi Jinping? Las futuras elecciones de Estados Unidos. Nixon y Kissinger. ¿Qué es lo que probablemente van a empezar a utilizar? Lo que llaman la diplomacia del ping-pong. No es una diplomacia directa, sino es una diplomacia utilizando deportistas, utilizando personas culturales reconocidas para llevar mensajes entre los dos países. Eso se llama la democracia del ping-pong, porque Estados Unidos hizo eso con China cuando China empezó a abrirse al mundo. Enviaron un equipo de ping-pong a unos torneos internacionales en China y cada miembro del equipo tenía un mensaje para el gobierno chino. Ahí no fue cuando, pues, que lo retratan en la película de Pixar, que cuando jugaba ping-pong. ¿Cómo podría reaccionar pues, este acontecimiento ante las eventuales elecciones de Estados Unidos? Las de medio de noviembre. Creo que Donald Trump empieza a lanzarse otra vez. En noviembre Ya tiene como En noviembre hay elecciones de mitad de periodo, que son las elecciones legislativas. Realmente en las legislativas, a menos de que las sanciones vuelvan, no creo que afecten mucho. Si las sanciones vuelven, los estados del medio oeste de Estados Unidos, que le venden mucha soya a China, sí puede que voten republicano, cambiándose, que muchos de ellos votaron demócrata. Va a perder mayoría Biden. Y eso sería un golpe muy fuerte para el Partido Demócrata, que muchos de esos estados dependen de la soya que le venden a China. Y en cuanto a presidencia. En cuanto a presidencia, pues, faltarían 2 años, todavía falta. Igual de ahí Donald Trump tiene su discurso político. Realmente yo no pienso que el Partido Republicano vuelva a presentar a Donald Trump como candidato, por la edad. Bueno, hasta Pues Biden tiene como Ya está. Pero es que Donald Trump tendría 80 para el momento de la elección y saldría con 84. ¿Cuántos tiene Biden? ¿Cierto? Bueno, es que uno diga muy natural. Sí o no, súper guau. Claro que Hay sí. un asunto que yo creo que es muy importante lo que usted está diciendo, y es la falta de legitimidad gubernamental que tiene, es del gobierno, falta de legitimidad del gobierno en muchos países, tanto en China como en Estados Unidos. Después de los sucesos del Capitolio,
hay algunos artículos que uno encuentra en prensa que hablan de si Estados Unidos volvió un país ingobernable. De hecho, muchos planteaban una nueva guerra civil. Exacto. Y ahí, por ejemplo, decían que es esto tan horrible, estamos viendo escenarios que seguramente se veían en la pandemia. Pero es cierto, yo lo leí. Creo que fue en el Washington Post que salió justamente esa palabra. Qué cosa tan horrible, si no hubiéramos tan civilizados, ya miren, ya nos estamos pareciendo a los sudamericanos. Y el otro cuento, eso por ese lado es realmente una crisis fuerte institucional en Estados Unidos, muy fuerte. Y la otra cosa es que en China, Xi Jinping tiene el hilo de legitimidad asociado a que la gente está pensando que él representa una dinastía de poder y que esa dinastía de poder no representa al partido, sino a los intereses individuales de la comunidad. Por eso también él ha estado con muchas políticas de persecución de la corrupción. Exacto. Esos dos escenarios hay que tenerlos en cuenta. Es una guerra de dos países, pues, es decir, una confrontación entre dos países que tienen unos problemas internos terribles y que, para tratar también, esto solo es una posibilidad de bajarle el rigor a los problemas internos, que le buscan camorra por afuera para bajarle el. ¿Qué es lo que más une a un país normalmente? Un conflicto internacional. ¿Cuál es la mejor manera de poner por debajo del tapete, si utilizáramos una expresión muy coloquial, los problemas internos de Estados Unidos y de China? Con las revoluciones en Hong Kong, en Macao, con los problemas en el sur de Estados Unidos. Nosotros no somos los enemigos, el enemigo es el otro. Eso lo plantea Hannah Arendt cuando plantea la banalidad del mal. Como deshumanizo al otro, como Eichmann lo dijo en la entrevista que ella le hace en Eichmann en Jerusalén, no me importa el problema de acá, primero es el otro, porque deja de ser un ser humano, se vuelve el enemigo. Y todo se construye a partir de ahí. El problema de ese discurso es que no tiene un límite. Empieza con una confrontación económica, comercial, van subiendo las tensiones militares, y cuando nos damos cuenta estamos en un conflicto militar. Porque ese discurso siempre necesita seguir creciendo para seguir manteniendo todo estúpido. Y no soluciona la cuestión básica. El que Estados Unidos se enfrente a China no va a solucionar sus discusiones raciales y de inequidad entre el norte y el sur. Que China se enfrente a Estados Unidos ni va a solucionar el tema de los uigures, ni va a solucionar Hong Kong, ni va a solucionar el resto de los conflictos. Peligroso, mucho, especialmente para los países que cambian. ¿Ustedes se imaginan dónde queda la infraestructura? Pero ustedes se imaginan qué pasa con la infraestructura colombiana en un conflicto entre estos dos, sabiendo que son los dos que más están invirtiendo. ¿Dónde quedamos nosotros? Una pregunta. Bien. Ya en el reloj colombiano, ¿afectará en algo el cambio de ideología del gobierno? Normalmente te diría que sí, pero el presidente electo viene con tantas peleas con el tema del metro de Bogotá que lo va a hacer una empresa china que lo dudo. Viene discutiendo tanto ese tema de esa contratación de la primera línea del metro de Bogotá que dudo mucho de que eso genere un cambio en las posiciones con China. Pero la segunda no era adjudicada, quién sabe quién la gana. Y la segunda en gran mayoría la va a financiar la nación. Porque el metro de Medellín lo construyeron entre Alemania y España. Y de hecho llegó a generar un conflicto Colombia, España y Alemania por la demora en el pago. La cuarta de la discusión con el consorcio hispano-alemán. Se van a mandar a las seis. Que de hecho todavía están en esa discusión. No, Medellín paga eso con la sobretasa de gasolina y el tabaco. No, ¿Qué puede pasar realmente con el metro de Bogotá? Depende de lo que ellos llamaron revisión.
como es un contrato tan grande, sí puede afectar la relación con China. Eso afectaría. China viene abriéndose mucho a Latinoamérica. Muchos de ustedes que fueron alumnos míos, yo les mencioné las becas que tiene el gobierno chino para latinoamericanos con todo pago, incluyendo manutención, un año intensivo de mandarín. Lo único que no incluye es el pasaje ida y vuelta, pero incluye manutención, alojamiento, salud, libros, el estudio, todo. Y la única condición es que no vuelva a Colombia 2 años. Los signos saben mandarín. Te dan un año extra de mandarín intensivo también con todo pago. China. O sea, que uno vuelva 2 años. Que no vuelva 2 años a vivir. Y ya. Ya es años de libre. Ah, Sí, sí. libre. Es libre. No, sí, ¿qué es esto de la policía? 2 años y luego. Muchos quieren hacer parecer esta confrontación China-Estados Unidos como una confrontación de democracia, autocracia o meritocracia según los chinos. No, es un conflicto de países. Esto es completamente un conflicto de países. Es verdad que a China no le interesa que haya naciones democráticas cerca de ella. Cuando le volvieron Hong Kong, que 3 años antes Reino Unido la volvió una democracia, los vamos a devolver. Los vamos a volver democráticos y después los devolvemos. Gracias. Pero China lo llamó la manzana envenenada. Realmente, más allá de eso, esto no es un conflicto ideológico, esto es un conflicto de intereses. Y eso es un punto clave que uno tiene que entender en la geopolítica. La geopolítica funciona como intereses. La geopolítica rara vez funciona por ideologías. Sí, ya no es económico. No, puede ser incluso un interés comercial a largo plazo. Pero realmente la geopolítica funciona estudios. Tan funciona así de que cuando se abre China-Estados Unidos, Nixon, mayor enemigo de la Unión Soviética y del socialismo, comunismo, etc., se sienta con Mao en China, porque a ambos les convenía. Ahí no importaba la ideología. La prioridad era aislar a la Unión Soviética. Fue su principal aliado. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Japón, ¿qué opinas al respecto? Japón está del lado de Estados Unidos. Tanto así de que la principal base en el lejano oriente de Estados Unidos está en Yokohama. También Japón sabe de que va a ser el primero que pone justamente esa situación si llegan a entrar en un conflicto. Siempre Porque es que si se desencadena esto, se desencadenan más conflictos. Es que esa es la cuestión. Yo siento que eso pasa a ser como conflictos de segundo plano, ¿no? Muchachos, este no es el único conflicto, ni el de Rusia es el único conflicto. Ruanda está entrando en una nueva discusión con el Congo. De nuevo, Armenia y Azerbaiyán están volviendo a movilizar tropas en Nagorno-Karabaj para volver a discutir esa región. Recuerden que es un año de discusión. Nagorno-Karabaj es más o menos hace décadas. Muchachos, estamos en un punto muy interesante de la historia, como dice Tarkan. Uno con las relaciones internacionales hoy en día no se aburre. Pero obviamente hay muchos posibles focos de guerra. Todo eso queda grabado. Sí, todo esto está grabado. Díganme a mí con el link para todo esto está grabado. Muchachos, ¿algún otro comentario, preguntas, dudas? Bastante claro. Será interesante, muchachos, esta siguiente semana. Nuestro amigo Rusia. Rusia en este conflicto no va a entrar. Está lo suficientemente. No se va a poner a obviar. No, además Rusia siempre ha tenido un problema y un temor
y es que China invada Siberia. En Siberia no hay tanta población y en China sí la hay. China podría barrer Siberia en 2 semanas tranquilamente. ¿Cuánta gente tiene? No sé, creo que como 20 millones de personas. Por eso, contra 1.200 millones. Bobaditas. Creo que Chile sale, pues, ¿cuál sería la estrategia de que China pueda llegar a invadir Siberia? Los recursos naturales. El gas, el carbón y el petróleo que tiene Siberia. Sí, Siberia no estaría cuidado por... Y por el calentamiento global, Siberia en unos 50, 60 años va a ser la despensa de comida del mundo. Que ya no va a estar congelada, entonces todo eso se vuelve tierra fértil. Es un hombre peligrosísimo. Que es una de las jugadas que está haciendo Rusia a largo plazo. Yo voy a ser la despensa del mundo. Colombia empieza muy importante. Entonces, eso es lo que ganaría China, se invade eso. No, y es que yo creo que China tampoco invade Taiwán, porque ¿qué sentido tiene destruir la isla, no? Y dejarlas como todo Prestigio. No, Yo creo que no por eso, o sea, a China no le importa mucho porque si estuviéramos, digamos, en la época de la Segunda Guerra Mundial o algo así, sin mente, ya le había tirado misiles y tal, y había destruido las ciudades. Recuerden, muchachos, que el año pasado se cumplieron 100 años del Partido Comunista de China y plantearon que la celebración fuera reconquistar. No lo hicieron el año pasado, pero ya están tocando más fuerte este año. Llega a pasar el cable la relación entre China y cómo se vería. Rusia y China tienen unas relaciones de utilidad, no de amistad, no se estarían. Muchachos, gracias por venir. Ahorita le tengo que agradecer al profesor Sebastián por venir. Muchísimas gracias por venir. A Camila y a Samuel, muchísimas gracias por conectarse. Muchachos, cualquier cosa, ustedes saben que me preguntan, que aquí siempre estoy dispuesto a enseñar a ustedes. Lo disfruto. Gracias. Sí, es cargado. ¿De dónde? Hay que pedir el link a mi.